Bueno, y culminadas las primarias de los partidos políticos, los más grandes del país, inicia ahora el pulseo para la conformación de alianzas. La pregunta del $1.000.000, ¿quién liderará esa gran alianza opositora de la cual se habla? Lo ponemos en contexto ya y conectamos con el profesor Edwin Cabrera, analista político, para entender un poquito el panorama. Si bien los tiempos del Plan General de Elecciones tienen términos y fechas muy específicas, solamente tendrían 2 meses, profesor, para empezar estas conversaciones, este pulseo. Ante todo, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Bienvenido, buen día. Buenos días, Ricardo. Buenos días a los televidentes. Efectivamente, en base a las reformas del Código Electoral, que en mi opinión son un tanto perversas, tan solo dejaron 2 meses. En los viejos tiempos, o antes de esa reforma, todavía en enero, podían llegar a acuerdos para alianza, pero ahora, a partir de la otra semana, este fin de semana, sí, que sean ya los últimos congresos de Otro Camino y del Partido País, finaliza la etapa de recolección de firmas para los de libre postulación y luego les quedará agosto y septiembre a los que quieran llegar a alianza. Ojo, porque para llegar a alianza, Ricardo, lo primero que hay que tener es voluntad. Sí, es importante voluntad y se está hablando de no alianzas electoreras, de simplemente ir para ganar, sino, a ver, analizar un contexto tan importante como el que estamos viviendo en nuestro país y sobre todo también la posibilidad de que ese plan de gobierno sea un plan creíble, sea un plan sustentable y sea un plan de gobierno que se pueda cumplir. Ayer me llamó la atención en parte el discurso del señor Blandón decir que el sistema político de nuestro país impide que los planes de gobierno que tanto se cacarean en contienda se puedan llegar a feliz término. ¿Es cierto esto? Sí, no. A mí de verdad me mueve a risa el tema de no a las alianzas electoreras y siempre terminan siendo electoreras. Y luego el tema de los planes y las propuestas en los planes de gobierno que nadie lee en este país. La gran mayoría de la población a la que se le entregan esos planes de gobierno, casi nadie los lee. Porque después viene la ejecución. Y ahí es donde tal vez va a estar la diferencia para mi gusto. La experiencia. La experiencia que tenga a quien vamos a elegir los panameños de forma mayoritaria por el sistema que tenemos. No es lo mismo el que llega a aprender al que ya sabe cómo se gestiona en el cargo, cualquier cargo que sea, diputado, alcalde, sí, representante y presidente incluso. Pero mire, hay temas tan sensitivos, ayer lo hablábamos casualmente en el Hotel Panamá, esa transmisión política, o sea, el tema de la seguridad social, o sea, la caja, y el tema de reformas constitucionales. Observábamos en la contienda pasada que, bueno, tan pronto yo me suba al potro, convoco a una constituyente, y al final cuando la iniciativa llega al legislativo de la mano del Ejecutivo, termina siendo contaminada con tantas cosas, pero ¿qué dice el Ejecutivo? Yo cumplí, yo las presenté, yo no tengo la culpa de que la Asamblea haya contaminado la iniciativa, pero cumplí. ¿Vamos a terminar nuevamente en esto? Sí, vamos a terminar en eso y eso va a depender de los electores. Porque los diputados, desde la mitad del gobierno de la gestión de Varela, se enteraron del verdadero poder que tienen. Recuerda usted cuando le rechazaron los magistrados de la Corte, cuando le rechazaron los nombramientos del canal, etcétera, que dicho sea de paso, ahora eso ha traído un desbalance tanto en la Corte como en la Junta Directiva del canal. Bueno, los diputados se enteraron del poder que tienen. Y en este quinquenio de la administración Cortizo del Ejecutivo lo han ejercido aún más. A ver, tanto más que tienen un presupuesto injustificable de $220 millones. Sí, sí. 220 millones de dólares. Dicho eso, si nosotros aspiramos a que un ejecutivo, sea quien gane, impulse reforma a la Constitución o impulse la ley que requiere resolver el problema de la Caja de Seguro Social, entonces necesitamos saber a quién vamos a mandar también al órgano legislativo. No solamente quién va a ser el presidente, sino quiénes van a ser incorporados al órgano legislativo. ¿Para qué? Para que se produzca el balance necesario que el sistema de peso y contrapeso requiere. Pero en Panamá, como el sistema clientelista es el que se impone, allí tiene usted cada 5 años el nivel de la Asamblea desciende, y nunca están esos diputados a la altura para debatir los grandes temas nacionales. Sí, unas diputaciones que se transforman en feudos, ahí están los resultados. Yo quiero entrar al tablero electoral, profesor, quiero entrar allá a ese pulseo,
porque ayer hablábamos sobre el tema y digo, bueno, hay realidades, nos guste o no nos guste. Hay un expresidente que tiene posibilidades, pero que también tiene los tiempos judiciales sobre su cuello. Hay otra figura presidencial, un exmandatario que ahora lo está postulando pues otro partido en contra de las reglas de su otro partido. O sea, hay una serie de componentes que yo no sé, y usted ayúdame a corregirlo. ¿Se había dado con antelación este tipo de panorama electoral? No, para mi gusto, en el caso puntual del PRD, el PRD con esta dirigencia que tiene actualmente está pasando por su peor momento. Ni siquiera en la época de la dictadura se vio esta situación del PRD. Efectivamente, un expresidente, Martín Torrijos, contestatario y además poniéndole el dedo acusador a la dirigencia del PRD y a buena parte de sus diputados. Y el otro fenómeno que estamos viendo de la mano con Martín Torrijos es una cantidad de históricos del PRD Sí. migrando hacia apoyar a la candidatura de Torrijos. En el lado del PRD, la dirigencia, un desgaste natural de la gestión de gobierno de Cortizo, cuando ya llega a su último año o a sus últimos meses ya Sí. de gestión, un desgaste natural. En el caso de Ricardo Martinelli, efectivamente, tiene un tema en Panamá, tiene un tema en Nueva York, tiene un tema en España, y uno dice, bueno, pero... Y tiene la mayor intención de votos hasta ahora, según las encuestas. Y entonces, ¿cómo van a decidir los panameños? Sí. ¿Por quién inclinarse? Y de la otra parte, pues tienen lo que teóricamente debe ocurrir tal vez, es la formación de una alianza que trate de romper entre las posibilidades de Martinelli y las posibilidades de Martín Torrijos, la posibilidad que emerja esta alianza. Posibilidad, queda por ver si la logran. Sí, esa llamada gran alianza opositora. La pregunta es, ya terminaron las internas de los partidos más grandes, los 4, y van a poner sobre la mesa, nos guste o no nos guste, los numeritos. Este es mi músculo político que tengo aquí y mi capacidad de movilización. ¿Qué tienes tú? Y así va a empezar por allí. Y nos llamó la atención porque, al profesor, empieza por allí, pero al final la pregunta es millón, ¿quién se baja? ¿Quién se baja después de sortear todo lo que ha pasado dentro de sus partidos? Bueno, comienza por ahí porque precisamente ayer, Icar, pudimos ver, sobre todo los que estábamos allí cubriendo el evento del panameñismo. El panameñismo hoy amanece con la mesa emparejada. ¿Por qué? Porque el argumento de Rómulo Rux para encabezar la alianza es que él quedó de segundo en las elecciones pasadas y que su partido es de 300 y tantas mil personas. Bueno, Blandón llegó de cuarto en la elección pasada. Ajá. Y su partido es de 200 y tantas mil personas. Pero ¿qué resulta? Que ayer Blandón y el Partido Panameñista logra movilizar más de 100.000 personas a votar en todo el país. Y el propio Blandón saca 100 y tantos mil votos. Entonces ahora la mesa está más pareja para debatir quién sí y quién no. Y va a ser una cantidad de elementos que se van a poner sobre esa mesa. Lo único que yo lamento, y tengo que decirlo por lo que me ha tocado vivir en el presente y pasado, es que al final esto lo defina la plata. La plata. El poder, el capital. Eso es lo que yo voy a lamentar si así fuera el caso, que el capital sea el que defina esta historia en esa alianza o en cualquier otra. Pero, cuidado, porque no me refiero solamente a esa alianza. A ver, hablemos de discursos radicales. Estamos viendo un Moca diciendo no jamás con partidos tradicionales, solamente con independientes. Estamos viendo a un elemento también político de una exmandataria decir no, el panameñismo no puede hacer alianzas con el PP y con Martín Torrijos. Estamos viendo a un Rómulo Rux en Cambio Democrático diciendo no, ni con RM ni con tampoco el PRD. ¿Es sano estas posiciones radicales de cara a un proceso de alianzas? Yo creo que los panameños vamos a estar asistiendo a planteamientos duros en agosto y septiembre, porque cada uno lo que va a hacer es subir el valor de sus acciones, por así decirlo. Va a subir la parada. Por ejemplo, la estrategia de Otro Camino, en mi opinión, para mí está muy clara. Otro Camino con su líder Ricardo Lombana en una esquina y en la otra esquina el tradicionalismo político. Eso es lo que él está tratando de marcar, esa diferencia claramente la está tratando de marcar. Sin embargo, la política, al igual que los negocios, se mide por resultados. Vamos a ver. Escucho a la presidenta Mireya Moscoso decir que con cualquiera menos con Martín Torrijos del Popular. ¿Y qué pasa si el panameñismo, luego de esta demostración, logra en su análisis decir, mira, a lo mejor no ganamos con A ni con B, ganamos es con C? Entonces tú tienes que producir el resultado. Sí. Ojo,
no con esto estoy diciendo que hay que ser electorerista, pero sí, oye, ¿a dónde Sí. está el resultado que queremos producir? Entonces, cerrar puertas y ventanas tan temprano, no sé si sea lo correcto, porque después entonces te tienes que tragar tus palabras, Sí. si la decisión es otra. Sí, vamos con Entonces, Castalia, vamos con Castalia para conocer también otros resultados, porque recordemos, esto fue una interna general, ahí también se debatieron otros puestos de elección popular. Castalia, contigo, cuéntanos. Así es, porque si bien fue el partido con menos reserva, bueno, hubo algunas competencias. Por ejemplo, en las primarias de ayer también se disputaron candidaturas a diputados. Los 3 diputados actuales que corrieron en las primarias de ayer podrían aspirar a la reelección el próximo año. Luis Ernesto Carles era el único en su circuito 2-3 en Coclé y se llevó el 83.3% de los votos. Vamos con otro de los resultados ya a esta hora. Por su parte, en el circuito 4-2, por ejemplo, allá en Chiriquí, donde hubo una buena participación de electores, el diputado Everardo Concepción obtuvo el primer lugar con los 59.89% en ese circuito. De hecho, la participación fue bastante alta, con un casi 60% en la provincia de Chiriquí. Vámonos a Colón. Estos son los resultados. Circuito 3-1, el diputado Pedro Torres superó a sus contrincantes con un 56.34%, convirtiéndose o quedándose con una de las candidaturas. Así están los resultados. Pero vengamos acá a la ciudad capital, donde también hubo primarias para diputados. En el circuito 8-3, por ejemplo, el primer lugar lo ha ocupado Yamilet Arauz de Blandón, esposa del candidato presidencial José Blandón, con un 62.6%, o 0,6% debo decir. En el circuito 8-4 la contienda estuvo bastante apretada y finalmente a esta hora puedo señalarles que Alberto Guerra llegó de primer lugar con 25.73% de los votos. Parte de las apuestas en donde hubo al menos contienda en algunos circuitos para llegar con nuevas figuras a la Asamblea Nacional. Y regreso contigo y el análisis del profesor Cabrera. Sí, así poco a poco se va conformando esta oferta electoral para otros puestos de elección popular, sean también para diputados, alcaldes y representantes. Profesor, al final, ¿a qué nos abocamos los panameños? Vamos a estar viendo reuniones y reuniones y corre para tal restaurante que está reunido fulano con... Vamos a ese rejuego, pero al final el panameño tiene que estar alerta ¿en qué? En materia política hablando, profesor Cabrera. mire, Icar, yo creo que los políticos van a hacer lo suyo. La dirigencia política, reuniones, restaurantes, efectivamente, y yo te ofrezco esto y tú me das aquello y yo pido aquello. Dejemos que los políticos hagan su trabajo. Nosotros, los ciudadanos, por amor a Dios, nos corresponde evaluar bien por quién vamos a votar. Yo le voy a poner un caso extremo. Sí. El mío, voy a poner mi caso, para no hablar de nada, mi caso. Ricardo Martinelli gana la presidencia de la República en mayo de 2024. Para mí, para Edwin Cabrera, ese es el escenario menos deseado. Pero si yo veo que al final, cuando veo el resultado de la Asamblea, una cantidad de hombres y mujeres de este país que se sometieron a la votación son gente no solamente decente, sino incorruptibles desde el punto de vista que no se van a vender ni se van a alquilar, entonces eso a mí me va a dar una tranquilidad, porque al legislativo le va a hacer el contrapeso al ejecutivo. En ese escenario, el menos deseado para mí. Ajá. Respeto la opinión de los demás. Entonces, lo que yo deseo y aspiro como miembro de esta sociedad panameña es que los electores revisemos por quiénes vamos a votar y no votar en esa plancha a lo loco, porque esa es la irresponsabilidad más grande que hay. Sí. Votar en plancha a lo loco. Si usted puede votar en plancha, está bien, pero evalúe por quiénes están votando, para que entonces se produzca en el país el balance adecuado, no la zancadilla, ni el chantaje legislativo, sino el balance adecuado, porque esa es la labor del legislativo. El sistema es presidencialista, sí. Todos los panameños, la gran mayoría, todos están pendientes de esto, y quién se baja, y quién sube, y quién hace alianza, y nadie está hablando de la configuración del órgano legislativo. Sí. Esta es fundamentalísimo para que el sistema funcione bien, que hasta ahora no ha funcionado bien, porque siempre ha habido ese presidencialismo exacerbado. Así que dejemos que los políticos hagan su trabajo y luego nos toca a nosotros como electores evaluar esta alianza, este candidato, este otro candidato, para poder dar al país
un sistema que Sí. funcione adecuadamente. Bueno, al final, en la conciencia ciudadana y sobre todo el voto informado también para lograr esos Exactamente. cambios necesarios. El profesor Edwin Cabrera, analista político, director también de Parlamento Directo. Gracias por acompañarnos, profesor. Buen día.